tenemos el Sol que va transitando por el signo del Aguador o el signo de Acuario. El Sol hace unos 4 días ingresó a este signo y hoy 23 de enero del 2021 hacia las 2 de la tarde vamos a tener el encuentro del Sol con Saturno. Aquí se van a encontrar dos autoridades y es muy importante tener en cuenta que la figura varonil o las figuras importantes, en el caso de los mandatarios, de líderes, de gente importante, ¿sí? Muchas personas que tengan algunas cuentas por resolver, sean legales o sean ilegales, las acusaciones o las situaciones en que se vean envueltos personajes en el mundo, y en especial los más importantes. Cuando se encuentran estos dos planetas de naturaleza yang, quiere decir un poco difícil, un poco fuerte, y que los dos son como autoridades y que quieren ejercer su poder, su mando, ejercer su autoridad, manejar sus estructuras. Cuando estos dos planetas se encuentran en el cielo, ocurren eventos para personajes importantes, para líderes. O también le ocurren a personas en nuestro ámbito, pueden ocurrir esas situaciones en nuestra carta natal. Todo depende de cómo tenemos nuestro tema natal. Pero a nivel mundial podemos citar el caso del general Soleimani. Cuando faltaban 10 días para que se diese este encuentro, o sea que este encuentro influye días antes, días después, puede ser unos 15 días antes, 15 días después. Esta es una etapa o una temporada muy dura para el planeta, porque dentro de estos ciclos usualmente ocurren situaciones difíciles en algunas áreas del planeta. Bueno, aquí vamos a tener la compañía de Júpiter que suaviza la situación, pero por el otro lado están encerrados estos dos planetas entre Plutón y Júpiter. Veamos la carta del general Soleimani y en ese encuentro de Sol-Saturno, que faltaban 10 días, el Sol se encontraba en el grado 12 de Capricornio, viajaba por Capricornio el Sol en esa temporada. En ese encuentro, el Sol se dio Sol-Saturno en Capricornio, pero faltaban 10 días. O sea que el día 13, vamos el día 13 aquí, el Sol estaba en el grado 22, el día 13 de enero del 2020, y Saturno en el grado 22. Pero antes de que llegase ese encuentro Sol-Saturno, ocurrió el 3 de enero, 10 días atrás, el Sol estaba en el grado 12 y Saturno en el grado 21. Ocurrió el atentado contra el general. Y veamos ese tema natal. Esta es la carta del general y él nace con el Sol en el signo de Piscis y en el tercer decanato, el decanato más guerrero del zodiaco. Entonces, el Sol de esta carta proviene de su ascendente. El Sol representa la persona, la personalidad, el individuo, el jefe, porque, bueno, si somos de ascendente en Leo, tendremos la condición de liderar, de mandar, obvio, cada cual en nuestro ámbito. Aquí el general, pues si era un general y con un ascendente en Leo, pues tiene don de mando, liderazgo y las posibilidades de proyectarse en una forma militar allá por ese decanato que es el tercero del signo de Piscis, o sea, el más guerrero, el decanato de Piscis más valiente, más atrevido, más impulsado, digamos, como a la lucha. Está el Sol en ese tercer decanato y eso lo hace un guerrero, un militar, alguien de valor, de valentía, de lucha, de esfuerzo, y por lo tanto, pues si viene a luchar, viene a enfrentarse a grandes retos, a grandes peligros y pruebas, como nos indica la octava casa. También se encuentra Mercurio. Mercurio es el planeta que regiría sus carros,
sus viajes incluso, además que él fallece sí, en un viaje. La casa tercera está asociada con los sistemas de transporte que utilicemos, el carro, el tren. Bueno, ya el avión sí corresponde ya con una especie de Júpiter, pero Júpiter se encuentra en esa casa tercera. Incluso él estaba en el terminal, en un aeropuerto. Con Júpiter sí hablamos de viajes largos, pero él no estaba haciendo el viaje. Él se ubicó en ese aeropuerto o en ese terminal y ahí fue donde él recibió este ataque, ese atentado por el cual él fallece. Júpiter, que es quien rige la muerte en esta carta astral, se puede decir que con Acuario, porque Acuario que es regido por Urano, esos dos planetas, incluso pudiéramos hablar de un Saturno, principalmente. Vamos a ver por pasos a Júpiter, que es quien tiene mayor fuerza sobre la influencia planetaria con la cual el general nace, con el Sol, Mercurio y Venus en Piscis, donde Venus nos hablaría de la última etapa de la vida, donde Mercurio nos habla que puede ser en un carro o en un viaje, y Mercurio pues también está asociado con Géminis, Géminis incluso es Donald Trump. Bueno, entonces, por otro lado, el Sol sí es exactamente que él viaja hacia donde va a encontrar su destino final, por decirlo así. Entonces, por otro lado, continuamos con la tercera casa porque él fallece, con ese atentado fallece activándose esta casa tercera, o sea, la de los carros dentro de un carro que es bombardeado. Pero si miramos a Urano, que también tiene parte en su octava casa por la regencia que Urano tiene sobre Acuario, el general nace con Urano muy cerca de su vida. Bueno, Urano se encuentra exactamente en el sector enemistades, en el sector de los enemigos. Pues veamos entonces un tránsito para el día 3 de enero del 2020, que es cuando él recibe ese atentado. Y vamos a mirar ese tránsito, aquí lo tenemos, 3 de enero del 2020. Entonces se encontraba el planeta Júpiter. Empecemos con Júpiter. Júpiter, que es quien se encuentra en la casa tercera, en la de los carros o los medios de transporte, o incluso las otras ciudades, que también rige la casa tercera, donde se encuentra Júpiter, quien es el que tiene bastante regencia sobre la muerte del general Soleimán. Entonces Júpiter se encuentra por tránsito ese día, iba por el grado séptimo del signo de Capricornio, con nuestro amigo Mercurio. Mercurio, que es quien rige a Géminis, el signo de Géminis, que es incluso, como decíamos, el signo del expresidente Donald Trump. Júpiter, que es la muerte, está conjunto, como nos podemos dar cuenta. Bueno, aquí hay una cantidad de planetas que es un racimo, un stellium. Se encuentra Júpiter como representante de su muerte, Mercurio, que viene a representar el carro, incluso quien lo manda a ejecutar, y por otro lado nos encontramos el final del destino, ya que el nodo sur, el nodo sur también nos está hablando en esta carta astral de un final violento con Marte. Nació con esa carta, un final o una vida pública, ¿sí? Finaliza violentamente, eso sería Marte. Y este nodo sur nos estaría hablando de la etapa última de su existencia, de su vida pública. ¿Dónde estaba el nodo sur ese día? Conjunto a Mercurio y conjunto a Júpiter, donde sabemos que Mercurio, representante de los carros,
y Júpiter representante de su muerte, y el nodo sur, pues la última etapa también de su vida pública. El Sol también se encontraba ahí muy junto, y ya sabemos que el Sol, él nació con un Sol de octava casa, predispuesto a grandes cambios, transformaciones y grandes retos y luchas. Bueno, todos estos planetas se unieron. Por esos días estaba Saturno con Plutón, estaban muy juntos. Había una conjunción muy fuerte. Cuando fallece el general Soleimani por el atentado, la luna estaba cruzando por el exterior, por el sector extranjero de la carta natal del general. La luna hacía un encuentro, la luna en tránsito a la luna natal. Y aquí la luna nos está hablando de enemistades. La luna también hacía un encuentro bastante puntual con el Sol, con Júpiter, que viene a ser la muerte, y con Mercurio, que representa a Géminis. Incluso esta carta es semejante a la del expresidente Donald Trump, ya que él también cuenta en el ascendente con el signo de Leo. Esta carta tiene esa similitud, la del general Soleimani con la carta de Donald Trump. Mercurio, que representa el signo de Géminis, a su ejecutor, se encuentra al pie de la muerte, que es Júpiter, y este contacto entre la luna natal, que también, entre otras, tiene un encuentro importante con un destino que se tiene que cumplir con los enemigos. Ese destino es el nodo norte transitando o activando el potencial que se encuentra en la 12ª casa, la de sus enemigos. Pero fue activado cuando llegó la luna del extranjero, o pasando por el extranjero, los enemigos, y todo esto viene a recaer en el sector tercero, el de las otras ciudades, en un carro, ¿sí?, en un viaje. Por un lado, el nodo norte está activando su sector 12avo con las enemistades. Por otro lado, el nodo sur está activando aquello con lo que hay que cortar. Y pues como el Sol representa la vida del general Soleimani, entonces aquí la alta predisposición de un gran peligro en su vida, pues dio paso a la finalización de esa existencia. Este fue un gran sacrificio, ya que el Sol del general se encuentra en el signo de Piscis, el del sacrificio, de las víctimas, y en la casa 8. Aquí sí que se puede hablar del signo del Cabro, porque todo esto se dio, ese evento se dio en este signo, con el Sol pasando por Capricornio, el signo del Cabro, y la Luna, que sería la lumbrera menor, pasando por el signo del Cordero. Ese fue el sacrificio de esos días. Ahora veamos esta carta, que es la carta del retorno solar del general Soleimani. Esta carta viene desde el 2019 y va hasta el cumpleaños en el 2020, hasta el 11 de marzo del 2020, pero el hecho ocurrió el 3 de enero del 2020. Entonces, esta carta tenía semejanza con la carta natal. La carta natal del general Soleimani también es ascendente en Leo, pero es interesante ver cómo cuando se repite el mismo ascendente y por lo tanto el Sol va a quedar en casa 8, porque esta carta viene a ser del 2019, cuando él cumplió años, en el 2019, y como digo, hasta el 2020 tendría vigencia, pero en ese tramo de tiempo ocurrió el suceso del atentado. Con el Sol se repite que el Sol quedó en la casa 8. También se repite que Mercurio, el regente de Géminis, quedó en la casa 8 y retrógrado.
Júpiter, que sería quien habla de la muerte, está aquí en el grado 22. Ampliémosle. Y Júpiter tiene un encuentro con la vida. Mientras que el Sol nos habla de la vida en la casa de la muerte, Júpiter nos habla directamente de esa casa como representante de la muerte y en un encuentro demasiado incómodo con la vida. Entonces, esto ya estaba indicado en esta carta, la predisposición a víctima, a sufrir. Si está Marte gobernando el sector más elevado del zodiaco, puede ser algo violento. Y si está la Luna como dominante, incluso con más potestad que Marte, entonces está en exaltación y su fuerza pues es mayor. ¿Para quién? Para los enemigos. Porque la Luna aquí representa la enemistad, los enemigos. Y las astrodinas, como podemos ver, estas montañitas, las más elevadas, se encuentran sobre la casa décima como sobre su sector opuesto. De igual forma, podemos mirar en la octava casa, que son los lugares donde más relevancia se encuentra entre el 2019 y 2020, donde hay más peligros, más retos y probabilidades de fallecer. Esas fueron, digamos, las astrodinas que más sobresalían sobre estos ejes. 2, 8, 10, 4. Y es el 14 de diciembre del 2019 cuando empieza el retorno de la Luna. El 14 de diciembre empezó. Esta carta tiene solo un mes de vigencia y durante ese mes iba del 14 de diciembre del 2019 al 14 de enero del 2020. Entonces quedó como ascendente en Sagitario con su Sol en la casa 12, activando enemistades, sus peligros. Por lo tanto, el ascendente le quedó en la casa octava y la Luna, como es el retorno lunar, entonces veamos que ella quedó en la casa 7 de los enemigos declarados, la casa 12ª de General Soleimani, que en la carta natal es la casa 12, está regida por el signo de Cáncer, el de los enemigos. En ese mes quedó en la casa de la muerte, el signo de Cáncer. La Luna de esta carta de un mes lunar, esa Luna quedó en el signo de Cáncer, pero en contacto a Plutón, a Mercurio y a Saturno, como opuesta a su vida. Entonces en la casa 7, que está gobernada por Géminis, como regente de la enemistad o quienes se declaran como sus enemigos, y Mercurio, quien la rige, se encuentra en Sagitario, hablándonos de extranjero, y Mercurio en casa 12ª como el sector más oscuro o invisible, como lo más inconsciente o subconsciente para el dueño de la carta, el Sol y el enemigo declarado, tanto la muerte, que vendría a ser el Sol como regente de esta octava casa, de esta carta del mes, habiendo quedado la muerte a manos de sus enemigos, del extranjero por Sagitario. Y Mercurio, como fue dicho, regente de Géminis, la casa séptima. Entonces había un destino ahí en la casa séptima con esos enemigos que se estaban proyectando en oposición a su vida, que es la casa 1, donde el general Soleimani tiene a Júpiter, Saturno, a Mercurio y a Plutón. Entonces todo esto dio origen dentro de ese mes de retorno lunar a que se indicase como las pautas de los peligros que habían, las amenazas por parte de sus enemistades y la situación como difícil de percibir, ya que el paso de la luz por una casa oscura pues es un poco como difícil percibir con certeza qué es lo que puede ocurrir. En este caso el Sol, que viene a ser la muerte, porque proviene de la casa octava.
la muerte se da por causa de estos enemigos del extranjero. En la carta de este mes, la carta lunar del general, él tuvo en el sector más elevado del zodiaco una estrella fija llamada Vindemiatrix, que es de naturaleza de Mercurio y de Saturno. Mercurio, bueno, como la naturaleza es negativa de esta estrella, entonces Mercurio va a tener más influencia como destructora. Si tornamos a la carta natal del general, nos damos cuenta cómo Urano, el planeta que rige los aviones, se convierte también como en su enemigo, ya que Urano, al estar en la casa 12, cuando vimos el tránsito del general sobre, aquí están los tránsitos por fuera, y la carta natal por dentro. El tránsito de Urano sobre su destino, este está haciendo un contacto al Urano natal. Y a su vez, Urano se opone a Neptuno, que Neptuno en esta carta pues también está representando su última etapa de la vida. Neptuno tiene que ver también con su octava casa y con el viaje más largo de su existencia. Bueno, y concluimos aquí cuando él tiene 62 años, 9 meses, 23 días. Urano, el planeta que rige a los aviones, se encontraba demasiado difícil al Urano natal, que se encuentra en el sector 12º activando la enemistad, y pues fue un avión, o sea, un dron, o sea, a través del cielo y a través del espacio celeste, que es lo que rige Acuario, Urano, y desde el sector 8º, que es en esta carta el lugar donde proviene Urano, y se ubica en el sector más influyente de su destino. Por lo tanto, hay una gran enemistad y una difamación, ya que la 12ª casa promueve lo negativo, en este caso el desprestigio. Neptuno, en la carta del general, se encuentra en el sector última etapa de la vida y también el principio de la vida. Cuando Neptuno transita a sus 62 años, 9 meses y 23 días, el Neptuno había transitado al grado 16 de Piscis. Lo más importante aquí es que Neptuno se ubica en el punto medio entre el Sol y entre Mercurio. Aquí es muy importante el punto medio del que estoy hablando, porque el Sol es un planeta demasiado importantísimo, es la vida del general. Y Mercurio pues es otro planeta personal, pero el punto medio es tocado por Neptuno. Y además que Neptuno viene de un signo de transformaciones, cambios, regeneración, autodestrucción, es Escorpión. Además, Escorpión rige en el zodiaco natural el sector 8º, pero aquí le quedó rigiendo fue el hogar, la familia, la última etapa de la vida. Cuando Neptuno se ubica en ese grado 16, porque no avanzó más, hasta ahí se dieron las cosas, él fallece por el atentado, y se pudiera decir que es como un atentado donde hay bastante espionaje. Vamos ahora a mirar a Plutón, ya que Plutón lo vamos a mirar por arco solar, y avanzamos. En el 2020 Plutón estaba en el grado 0 del signo de Escorpión. Y ya estaba entonces como muy motivado este Neptuno, de que daban 2 graditos o 2 años incluso para hacer un contacto puntual entre Plutón y Neptuno, pero no alcanzó a darse ese evento. Y Júpiter, como regente de la 8ª casa, o muy influyente sobre la 8ª casa, porque aquí la 8ª casa tiene varios planetas muy influyentes. Júpiter es uno de ellos, y por arco solar Júpiter llevaba 29 años
recorriendo el signo de Escorpión, pero faltando unos minuticos para salir de Escorpión y entrar a Sagitario, no alcanzó a ocurrir eso y el general se fue con la influencia de Plutón moviendo mucho la última etapa de la vida. Veamos dónde se encontraba la luna progresada, la luna como la que rige los enemigos, según hemos visto en la casa 12, se encontraba por el signo de Escorpión. Marte se encontraba entrando, de aquí a otro punto sensible, entrando a la casa 12, la de los enemigos invisibles. Y de esa forma nos damos cuenta cómo en ese año o en ese día de su atentado, cómo habían puntos tan sensibles incluso en ese año, durante todo el año, porque Plutón había entrado en ese 2020 en el signo de Escorpión, y ahí son 30 años que dura. Si miramos un Atasir, que es el Atasir del 16, este Atasir habla de eventos como complicados en la vida. Vamos a mirar que el general nace con Marte y el nodo sur. Esa conjunción por arco solar había transitado o había progresado mejor al grado 29 de Aries, que es donde se encuentra su casa más elevada, la 10ª, en el grado 29 de Aries. Y cuando se repite en su misma casa el aspecto con el que él nace, progresado aquí, al lugar más elevado de su zodiaco, entonces ocurre un evento de Marte, un evento relacionado a la violencia, a la sangre, a la muerte. Marte aquí tiene que ver mucho con el final de la vida, por lo mismo que hemos estado hablando, la presencia de Plutón, que había llegado por arco solar al signo de Escorpión, la presencia de Neptuno tocando el punto medio desde la casa 8ª, etc. Plutón por este otro lado ayudando. Estamos hablando de el Atasir del 16. Plutón haciendo un contacto a Urano. Urano, pues, que habla del dron, y Plutón nos está hablando de la bomba, de la explosión, igual que Marte nos está hablando de las heridas, de la muerte, de la sangre, del dolor, de los engaños, de la traición. Algo tuvo que haber ocurrido de lo cual ni nos enteraríamos qué fue lo que pasó exactamente. Hablemos ahora de las dodecatemorias, que son las 12avas partes. Y aquí pues la dodecatemoria nos va a hablar como de una forma más hermética, digámoslo así. Pero voy a tomar como referencia el destino llamado Nodo Norte, que está ubicado en el sector, habíamos dicho, de su última etapa de la vida y en el signo de Escorpión. Pero por dodecatemoria lo hallamos en contacto a la luna, que representa a sus enemigos, y algo novedoso y explosivo con Plutón ahí, porque Plutón también hace su contacto muy cerca a estos tales enemigos, que bastante intensos y demasiado influyentes en su vida y en su muerte, diría Plutón. Entonces, veamos por otro lado a Marte, por dodecatemoria, que está en el grado 11 y tocando a Venus, que es un planeta que está rigiendo la última etapa de la vida, pero en el sector de la muerte. Y en conjunto a Mercurio. Aquí Marte tiene mucha influencia en gran parte de su última etapa de la vida, y esta dodecatemoria está como confirmando lo explosivo del final de su vida. Pero es este aspecto
Marte y Plutón, con el cual el general nace, donde Marte influye poderosamente en su destino profesional como militar, y Plutón en su existencia y en su economía y aún en sus decisiones. Plutón es un planeta demasiado extremista. Plutón es un planeta que en contacto con Marte, como se encuentra de esta forma, puede generar grandes retos en la vida, grandes situaciones de peligro, de lucha por sobrevivir ante los peligros que le pueden acechar. Esto se me hace semejante al sector octavo del zodiaco. Lo tenía también en su destino y, bueno, se puede decir que saliendo de su vida, pero en sí Plutón influye mucho en la vida o influyó mucho en la vida del general.